Existen historias que parecen sacadas de una película de terror, pero que en realidad ocurrieron en la vida real. Historias que nos obligan a preguntarnos hasta dónde puede llegar la mente humana y si lo inexplicable que rodea algunos sucesos no tiene otra explicación más allá de lo sobrenatural. Una de esas historias estremeció a Alemania en la década de los 70 y hasta hoy continúa siendo discutida por médicos, sacerdotes, creyentes y escépticos. La historia de una joven que afirmaba estar poseída por demonios, de grabaciones reales que aún hoy hielan la sangre de quienes las escuchan, y de una muerte trágica que enfrentó a la ciencia con la religión. Hoy conocerás la historia completa de Anneliese Michel, la mujer que inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Anneliese nació el 21 de septiembre de 1952 en Leibelfing, un pequeño pueblo de Baviera, Alemania. Su familia era profundamente católica. Desde pequeña se destacó por ser una niña tímida, estudiosa y obediente. Tocaba el piano, rezaba todos los días y asistía a misa regularmente. Su madre, marcada por un sentimiento de culpa religioso, la educó bajo una fe estricta, convencida de que la vida debía ser un sacrificio constante ante Dios. Aquella infancia piadosa parecía encaminada a lo común. Sin embargo, el destino de Anneliese estaba a punto de tomar un rumbo oscuro. En 1968, con apenas 16 años, durante una clase escolar sufrió su primera convulsión. Los médicos la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal, una condición capaz de provocar desmayos, visiones, pérdida de memoria e incluso alucinaciones. Fue sometida a tratamiento con medicamentos anticonvulsivos, pero los ataques no desaparecieron. Durante los años siguientes, su salud mental y física se deterioró de una manera que desconcertaba a todos. Pronto, Anneliese comenzó a describir experiencias que no podían explicarse solo desde la medicina. Decía ver rostros demoníacos en las paredes de su casa y escuchar voces que le susurraban que estaba condenada. Por las noches aseguraba sentir una presencia opresiva que se sentaba sobre su pecho e intentaba estrangularla. Más inquietante aún fue su repentino rechazo hacia todo lo sagrado. Los crucifijos la incomodaban. Entrar en una iglesia le resultaba insoportable y cada vez que intentaba rezar, era como si las palabras quedaran atrapadas en su garganta. Los médicos cambiaban sus medicamentos una y otra vez, insistiendo en que se trataba de epilepsia combinada con depresión psicótica, pero nada funcionaba. La familia Michel, profundamente creyente, veía las cosas de otro modo. Estaban convencidos de que Anneliese estaba siendo atacada por fuerzas malignas. En 1973 su comportamiento dio un giro aún más inquietante. La joven comenzó a mostrar conductas perturbadoras y aterradoras. Gritaba blasfemias con voces guturales, gruñía, se arrastraba como un animal y mostraba una fuerza sorprendente pese a su delgado cuerpo. Comía insectos, carbón, mordía muebles y en ocasiones bebía su propia orina. Se golpeaba la cabeza contra las paredes, se arrancaba la ropa y rezaba compulsivamente, arrodillándose hasta que sus rodillas sangraban. Sus padres estaban aterrados. No confiaban más en los médicos y comenzaron a buscar ayuda desesperadamente en la Iglesia Católica. Al principio los sacerdotes locales fueron escépticos. Los protocolos de la Iglesia exigían pruebas claras antes de conceder un exorcismo. Sin embargo, la insistencia de la familia y el deterioro extremo de la joven los convenció de que no se trataba de un simple trastorno. En septiembre de 1975, el obispo de Wurzburgo autorizó un exorcismo oficial. Los sacerdotes designados fueron Arnold Renz y Ernst Alt. Así comenzaron los rituales que durarían meses y que se convertirían en uno de los casos más documentados de la historia moderna. Entre 1975 y 1976, Anneliese fue sometida a 67 sesiones de exorcismo, algunas de más de 4 horas. Durante esos rituales gritaba, se retorcía violentamente, hablaba en lenguas desconocidas y afirmaba estar poseída por 6 entidades. Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y un sacerdote apóstata. En las grabaciones de audio realizadas por los sacerdotes aún disponibles hoy, se pueden escuchar voces guturales imposibles, cambios bruscos de tono, insultos y blasfemias que salían de su boca como si fueran varias personas discutiendo entre sí. Las escenas eran desgarradoras. Anneliese realizaba cientos de postraciones de rodillas por noche hasta destrozarse físicamente. Escupía, mordía, se retorcía con violencia mientras los sacerdotes recitaban oraciones en latín. A ratos lloraba y suplicaba ayuda, como si todavía hubiera una parte de ella atrapada en medio de aquel tormento. Con el paso de los meses, su cuerpo comenzó a sucumbir. Rechazaba los alimentos, asegurando que los demonios no le permitían comer. Su peso descendió de manera alarmante.
Estaba cubierta de llagas, hematomas y heridas. Apenas podía levantarse de la cama. El 1 de julio de 1976, después de meses de sufrimiento, Anneliese Michel murió en su casa. Tenía 23 años y pesaba poco más de 30 kilos. Sus últimas palabras a su madre fueron: «Mamá, tengo miedo». Su muerte desató un escándalo nacional. La policía abrió una investigación y pronto sus padres y los 2 sacerdotes fueron acusados de homicidio por negligencia. El juicio, celebrado en 1978, atrajo la atención de toda Alemania. Los médicos declararon que Anneliese había muerto por desnutrición y que había sido víctima de una epilepsia y psicosis maltratadas. La defensa, en cambio, presentó las grabaciones de los exorcismos como evidencia de una posesión real. El tribunal declaró culpables a los acusados, aunque no por asesinato directo, sino por no haber buscado atención médica a tiempo. Fueron condenados a 6 meses de prisión, con libertad condicional y 3 años de libertad vigilada. La opinión pública quedó dividida. Para unos, Anneliese había sido víctima de la superstición y del fanatismo religioso. Para otros, había entregado su vida en una lucha espiritual contra fuerzas demoníacas. Hoy, su tumba en Klingenberg sigue siendo visitada por fieles y curiosos. Algunos rezan por su alma, convencidos de que fue mártir de una batalla contra el mal. Otros la recuerdan como un trágico ejemplo de cómo la fe ciega puede llevar a la tragedia. Su historia inspiró la película El exorcismo de Emily Rose en 2005, que llevó el caso a millones de espectadores en todo el mundo. Y hasta hoy, los audios de su exorcismo circulan en internet, provocando escalofríos a cualquiera que los escuche. El caso de Anneliese Michel sigue siendo uno de los más perturbadores y enigmáticos de la historia contemporánea, un punto de encuentro entre la ciencia y la fe, entre la enfermedad y lo sobrenatural. Lo que realmente ocurrió con ella nunca tendrá una respuesta definitiva. ¿Fue una víctima de la epilepsia y de un fanatismo religioso extremo? ¿O realmente luchó contra demonios que escapaban de toda comprensión humana? Lo cierto es que en los últimos días de su vida, Anneliese se convirtió en símbolo de un misterio que aún hoy continúa abierto. Y ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Fue locura o fue posesión real? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Sombranox, donde cada sombra esconde un secreto y cada historia puede revelar un misterio oculto.